se hace presente. Venga los aplausos, público presente para estas dos quintas. Ahí van a disputarla. Excelente que hicieron desde que inició este gran torneo. Ya todo listo, ultimando detalles. Y los dejamos con los compañeros que van a llevar el primer periodo. Claro que sí, señoras y señores. Puede ser el último o el antepenúltimo partido. En todo lo alto es balón para allá le pedimos a los señores que están del lado derecho que le den la silla a la banca, por favor, ahí a las señores autoridades, para que pongan orden, ya que es para la banca. El número 11 en su media vuelta, nada. Descolgaba Leo, pero le quitaron la oportunidad. Y es balón para el equipo de San José. Con el número 3, entrega al número 9. El 9 comparte con el 6. A armar la ofensiva. Este amigazo del otro lado. Bonita entrada del 3. Que pase tan chévere por el centro. Nada. Descuelga el 11. ¡Ay, silbatazo! Y dicen que es falta del equipo de San José Tenango. El número 6 comete su primera infracción. Ofensiva para Cosme. Cosme con su número 10. ¿Qué va a hacer el amigo? En el centro, pase filtrado por el centro. Al 11, nada. Descuelga el 6 de San José Tenango. Entrega al que sabe, al que dirige la orquesta, que es el número 8. Se filtra adentro. Dice presente primero el equipo de San José Tenango. Mueve la pizarra, le pone número a la casa. Viene Cosme. Cosme se levanta adentro. Respuesta rápida por parte del número 10. La pizarra nos indica que estamos en 2-2. El balón con el equipo de San José Tenango. Ismael, número 4. En el centro, entrega al 9. Nuevamente Ismael. Del otro lado, Emanuel de larga distancia. Nada. Rebotea al número 5. Entrega otra vez a Cosme. Cosme con César. César. Nada. ¿Quién la tiene? La pica para que caiga en el número 6. Se levanta Cosme adentro. Es de 3. Nos indican los señores oficiales. Y se van arriba. Esa es la diferencia para el equipo de Yaitepec. Los amigos metales. Viene el número 8. El 8 encarando su defensivo, que es César. Comparte con Ismael. Ismael del lado derecho se filtra por el centro. Del otro lado nos vamos con el 3. Solo por el centro. 6. No quiso caer. Y hay silbatazo y balón. Que el último en picarla fue jugador del equipo de San José Tenango. A la ofensiva, posesión para el equipo de los metales. Yaitepec con el número 10. Nuevamente Cosme. Cosme amaga. Prefiere con César. César se acerca a la pintura. Se la comparte al 6. Las redes se mueven. Le pone número a la casa. Incrementa diferencia a favor. El equipo de Tenango se va, el equipo de Tenango se va a la ofensiva con el número 4, Ismael nuevamente. Ismael por poco le estaban quitando la redonda. El número 3. El 3, ¿qué va a hacer? Se mueve el equipo de Tenango. 3 para tiros. Se levanta el 8. Chof, dice la red. Se acerca 2 el equipo de San José Tenango. Ambos pentágonos tienen francotiradores de larga distancia. Otra vez Cosme. También ya se ve un poco mermado. Lleva varios partidos al hilo. El número 10, amaga. Prefiere pasárselo por el centro. César. Esta vez falló. Descuelga el 11. Falla bajo la tabla. Se le fue una oportunidad de oro bajo la tabla. Viene el número 4, Ismael. Ismael con la pelota, pivoteando la redonda. ¿A quién busca Ismael? Se desmarca el número 9, que es Emanuel. Emanuel ahí al número 8, se va. Nada, con la tablita se trató de apoyar, no llegó. Amaga, saca una falta inteligentemente para el número 10 del equipo de Yautepec.
Balón que será puesto en circulación por el número 4. Otra vez a la ofensiva el equipo de Tenango. Quien se desmarca lo hace el número 9, Manuel. Entrega al 6. El 6 por el centro. Bonita jugada bajo la tabla. El número 7. 10 para tiro. Le robaron. Se va a la ofensiva. Falta inteligente del 9 del equipo de Tenango porque se escapaba el peligroso y habilidoso rapidísimo número 10 que es Cosme. Al saque jugador número 5, Columbo. No habíamos visto su nombre, solamente de Cosme. Cosme con su número 10. Al número 6, esquina, derecha, izquierda. El 8 filtra la pelota dentro. Le pone el número de la casa, mueve la pizarra, se van arriba por 4. Está el equipo de Yaitepec en esta primera parte con la diferencia a favor. Si en caso de que terminara así, nos iremos a otro partido. Viene Leo nuevamente sus movimientos de bote. Nada, se quedó corto. Balón que recibe Cosme. A la ofensiva el equipo de Yaitepec. Jugador que comparte con el número 8. Nada. Rebote Ismael. Transición rápida. El número 6. ¿Qué va a hacer? Chucho. Le dice Leo. Prefiere él armarla. Ahí se pelea fuertemente. Ahí intercepta con el pie y es infracción al reglamento. Es balón para el equipo de Tenango. El número 3 al saque encontrando a Emanuel. Emanuel juega con el número 6. Es de 3. La pizarra nos dice que se acercaron a 1. El equipo de Tenango acortó distancia. Viene el número 10. Cosme con el número 8 al César. César se la regresan. Nuevamente con el 6. Columbo falla. ¿Quién la tiene? Rebote ofensivo que le cae a Cosme. Cosme nuevamente con César. Se filtra. 10 para tiro. El número 6. Adentro. Se están dando con todo, señoras y señores. Un partido 11-8. Score momentáneamente. Viene Leo. Leo con la pelota. Se filtra nada. Ha quedado corto. Pisa línea de fondo. 5 minutos en el cronómetro. La diferencia es de 3. Te escucho, amigo Victorino. Claro que sí, compañero. Empezó la gran final. El último de la noche en este avance. Tenemos al equipo de Yaitepec de este disparo. Este triple que anda metiendo en problemas al equipo de San José Tenango. Avanza jugador número 9, Manuel. Vamos a ver con quién. Con el número 3, Amaga. Manda a volar a la defensiva número 11 del equipo de Yaitepec. Y parece que inmediatamente llega la falta y es el número 11 del equipo de Yaitepec. Oportunidad para el equipo de Tenango a mover esférico el equipo con jersey en color rojo. El 3, Amaga. El 6, Chucho. Disparó, no hay nada. Viene jugando el equipo de Yaitepec del número 10. Aquí viene el número 10, Cosme en la espalda. Con quien juega, abre por el costado derecho con el compañero desmarcado. En una serie de llegadas. Ahí aparecía el número 11. Y llega la falta del número 3 del equipo de San José Tenango. Así que avanza el equipo de Yaitepec del 6. Parece que le hacen daño en todo lo alto. Falta del número 9 del equipo de San José Tenango. A consecuencia habrá. Acumula el equipo de Tenango. Así que todo esto le puede favorecer el equipo de Yaitepec. Cae el primero. Vamos a ver el segundo y último intento. El número 6 preparando, apuntando, disparando y no hay nada. Finalmente score que no se mueve. Y avanza el equipo de San José Tenango. El número 8 se acerca, se aproxima, rápido, mueve. ¿Con quién? Con el número 4 por el otro costado. El número 6 se quiere meter. Ya lo hizo, le filtra bajo la tabla, lastimosamente. Pierde esférico, es bloqueado. Avanza Cosme, número 10.
Encuentra contacto del número 6. Sigue el número 10 en el ataque. Ahí está la jugada, el triple o no. Finalmente balón interceptado. Corría por otro costado el número 6. Lastimosamente igual. Errando. Ataca. No hay nada. ¿Quién lo tiene en todo lo alto? Lo viene bajando el número 11 Elías. ¿Con quién va a jugar? Con el compañero número 8. 10 para tiro. Gira. Disparo. No hay nada. En todo lo alto el número 6. Tampoco. ¿Quién lo baja? Hay un cambio solicitado, cambio concedido inmediatamente por parte del equipo de San José Tenango. Ingresa Ariel, jugador número 14. Y vamos a ver quién abandona la cancha. Estamos en 1 minuto de tiempo fuera. El score hasta el momento es de 15-8. Un score que le favorece al equipo de la costa oaxaqueña, el equipo de allá de Yaitepet, Oaxaca. Así es, señoras y señores, así se está llevando, así se está desarrollando este partidazo en un encontronazo bonito entre estos dos equipos. Campeón, ganador el equipo de San José Tenango, equipo que escaló como campeón, perdedor el equipo de Yaitepet, Oaxaca. Así es, señoras y señores, vamos a regresar, vamos a reanudar, vamos a consumir estos últimos segundos que le restan el primer tiempo. Y será a favor del equipo de Yaitepet. El encargado será este jugador que ya tiene esférico. 10 segundos, el número 11 Elías. ¿Con quién lo va a compartir? Llega la falta o no. El disparo adentro. Así conecta puntos y se acaba esta primera parte. ¿Lo van a elevar o no? Desaprovechan. ¿Y dónde está el aplauso público? Claro que sí, señoras y señores. Así se está yendo la primera mitad en un score. En un score de 18-8. Si las cosas siguen así, esto inmediatamente nos va a llevar a un segundo partido. Recuerde, público, esta es la gran final. Aquí se disputa el premio mayor. Aquí se define quién se adjudica con los 50,000 del Águila. Avanzará el equipo de San José Tenango y será por conducto del número 9 con el número 6 en esta llegada, en esta aproximación. La jugada suelta por el costado izquierdo, el 14. No hay nada. ¿Quién lo tiene en todo lo alto? Elías. Por estatura, trabajando fuertemente en la parte baja. Sale jugando el equipo de Yaitepet. De número 10 se acerca Cosme. ¿Con quién? Cosme se quiere ir. Cosme se fue. ¡Adentro! Así lo hace el equipo de Yaitepet y avanza el equipo de San José Tenango, que hasta el momento no se está encontrando. Las cosas no le están saliendo. El número 8 avanza. El 8 que va a hacer, encuentra compañeros marcado el número 6, llega la presión o no, filtra por el otro costado cambiando de velocidad del partido. Vaya jugada, triangulación por el centro, el 14, no hay nada. El rebote en todo lo alto ya lo sale jugando el equipo de Yaitepet, imponiendo ritmo de partido, calmando acciones, encontrando al compañero número 6. Compañero desmarcado, César por el centro, número 8, amagando con quien comparte con Columbo. Por el otro costado aparece el número 8, 10 para tiro. Le sacan el esférico al número 8, no. El 5 con quien, el disparo del 6. Vaya, señoras y señores. Así se está llevando este partidazo. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en este avance del equipo de San José Tenango. Al parecer esto está pintando a que nos iremos a otro partido más obligatoriamente. Scores de 22-8. El número 9, ¿con quién? Con el número 8. Este jugador bajo la tabla, el 3. El triple. No hay nada. Simplemente no sacude red el equipo de San José Tenango. Y ya viene avanzando el equipo de Yaitepet. Este jugador número 10, el encargado de ponerle sabor al caldo. Venga entonces el número 10, ¿con quién? El 5. ¡Oh! Adentro. Se consuma este sacrificio que le están dando al equipo de San José Tenango. Al parecer nos vamos a ir a un segundo partido y se está resignando el equipo de San José Tenango.
El score está abultado y le favorece al equipo de Yaitepec. Esto obligatoriamente se va a definir en un segundo partido porque al parecer, así como va avanzando el equipo de San José, dudo que llegue a remontar ese score que ya le favorece el equipo de Yaitepec, compañero Rigoberto. Todo pinta que nos vamos a ir a segundo partido, pero todavía falta de este. Saludamos al amigo Luis. Parece que trae un premio sorpresa para el mejor jugador, ¿verdad, amigo? Ahí el amigo. Sí, hace rato ya llegó. Andábamos en la cancha 2. Viene el equipo de San José Tenango con el número 14. Lleva la pelota a su ofensivo. Comparte por el centro. Número 6. El 6 se entrega a Leo. Leo. Nada. El Arío se le negó rotundamente al equipo de San José Tenango. Cuando las cosas no quieren salir, no hay canasta. En cambio, Yaitepec ha venido metiendo canastas. Viene el número 10, Cosme. Cosme entrega por la izquierda. Y se levanta, en esta ocasión no cae. Leo descuelga la pelota. Leo encara, Leo hace gala de su habilidad. Leo se levanta. ¿Qué les vengo diciendo? No cae. 10 segundos en el cronómetro. Y se prepara el público porque nos van a dar otro partido. Así se acaba, así se termina. El campeón invicto era San José Tenango. Por eso nos vamos a un segundo partido. Te escucho, amigo Orlando. Acabamos de vivir un gran partido. El equipo de Yaitepec salió con todo en busca de la victoria. Desde el primer minuto empezó a ofender la defensiva del conjunto de San José Tenango. Y Tenango ya no pudo descifrar la rapidez con lo que venía ofendiendo el conjunto de Yaitepec. Así que esto se forzó al segundo partido. Ya no pudo responder, ya no le cayeron los encestes al conjunto de San José Tenango. Y vamos a tener otro partido más. Último y decisivo. Aquí sí es, señoras y señores, el último partido para decidir al campeón de este gran torneo en su versión 2023. Aquí en Totontepec, Villa de Morelos. En honor al santo patrono San Sebastián Mártir. En su versión 2023, todo listo, la naranja por todo lo alto, ya rueda, va para quién, primera falta lo comete la escuadra de Tenango y nuevamente quiere aplicarle la misma dosis el conjunto de Yaitepec a empezar a atacar el área enemigo desde el primer segundo y el señor árbitro dice que el balón es para Metales de Yaitepec. Cada quien agarra su chambelán. Ahora sí, marcaje personal. Queda libre. Balón para el número. Piden una infracción. El señor árbitro dice, juegue. Lanzamiento largo, corto. El rebote lo tiene el conjunto de Tenango por conducto del número 8. Ahora tiene que aparecer más en este segundo partido. Se apagó en el primer encuentro. Pasa al otro extremo. Amaga con lanzar. ¿Para quién? El balón lo tiene Tenango, 10 segundos para el tiro. Lanzamiento largo. Se niega el Arío en ambas áreas. Va el número 8. El 8 juega con el 11. El 11 media vuelta. Rebote ofensivo. Ataca del perímetro de 3. Tomándose unos segundos. 10 segundos para el tiro. Lanzamiento largo. Vuelve a fallar. Contrarremate corto. El rebote lo tiene la escuadra de Tenango, pero antes hubo una infracción y por lo tanto el balón lo va a poner en movimiento el conjunto de Yaitepec. Doble falta, ¿no? Doble falta iniciando a este. El balón ya lo pone Tenango en movimiento por el costado izquierdo.
van para el número 14. El 14 a su costado derecho, cruzando 3/4 de cancha. Todavía no se mueven los números. El 14 juegan en corto en ese extremo. Van para el 6. Le roban limpiamente el esférico. Casi se produce otro robo. Y va el número 10. El 10 en corto. Lanzamiento para el 6. El 6 de pared va al centro. Y busca la falta inteligentemente sobre el número 8. Y se va a ir a la línea de castigo. El número... ¿Es 8, verdad? Es 8. El número 8. Primer intento. Adentro. Mueve el marcador el conjunto de Yaitepec. Segundo y último intento. Se perfila, punta, adentro. Empieza a mover los dígitos del tablero electrónico. El cuadro de Yaitepec. Tenango tranquilamente en 3/4 de cancha. Estamos en el primer periodo. Bailotea. Van al otro costado. Se quita su marcador. Se mete al área chica. Adentro. Grandísima jugada del número 6. Atacando la pintura desde el perímetro de 3. Nuevamente cruzando el 10. Juega para el 8. Van para el otro costado. El jugador número 6. Nuevamente en corto tiene a su compañero. Prefiere atacar Jumper. Falta. Jugada posible de 3 puntos que consigue el jugador de Yaitepec. Esos 50,000 pesos se lo quiere llevar a Yaitepec, así que buscando acumulativo para Tenango. Toda falta será castigado de la línea de tiros libres. Lanzamiento, no es posible, jugada de 3 puntos. Y por alternancia el balón lo va a poner en movimiento la escuadra de Tenango. El balón lo tiene. A ver qué indican los señores árbitros ahí poniéndose de acuerdo. 1, 2. Y el balón es para Yaitepec. Van para el 10. 10 con el 8. Al otro costado con el jugador número 6. Nuevamente se lo dan 10 segundos para el tiro. Nada. El rebote el 11. Tampoco en el contrarremate. ¿Y qué dice el señor oficial? Se tiene que ir a la línea de castigo el número 11, ya que toda falta va sancionado con 2 posibles. Y se va el número 11 en su primera oportunidad. Lanzamiento adentro. Despegando desde el inicio el conjunto de Yaitepec. Segunda oportunidad y último. Corto. Rebote lo tiene el 8. Y antes una infracción. El conjunto de Yaitepec. Una falta. Falta número 6 que era innecesario. Leo para quién. Juegan para los 6. 6 ya ataca la pintura. Acumulativo para ambas escuadras. Acumulativo para los dos. Para las 2 quintas que están peleando por el primer lugar. El balón lo va a poner en circulación. El número 14. Casi se le... Violación. El balón le pertenece a la escuadra de Yaitepec. 5-2 favoreciendo al conjunto de Yaitepec. Aventajando por la mínima. Estamos en el primer periodo. Juegan para el 8. El 8, ¿quién? Esperando el movimiento. Le hace la pantalla el 11. Abren al otro costado. 10 para tiro. El número 10 se levanta. Es demasiado pasado el tiro. Y tiene la posición el conjunto de Tenango por conducto del número 8. El 8 ataca la pintura. Se dispone media vuelta. Lanzamiento corto. El rebote es ofensivo. Lo tiene la escuadra el número 14. Corto. El rebote. Balón en todo lo alto. Van para el número 10. 3 contra 2. Superación numérica que tenía en la parte defensiva el conjunto de Tenango. Y se detiene un momento el juego. Que se está acomodando los botines el jugador de Yaitepec. Y dice la señora oficial que juegue nuevamente el número 8. El 8 para quién? El 8 esperando lanzamiento largo, corto. Rebote lo tiene Tenango en la parte defensiva. Van al otro costado, abren rápidamente con 8. El 8 ataca la pintura, se va y saca una falta correctamente el número 8. Te escuchamos, compañero Victorino.
Claro que sí, compañeros, se está terminando la primera parte en un score de 5-2. Vamos a ver si aquí puede acercarse un poco más el equipo de San José Tenango. Anota puntos el jugador número 8. Y vendrá el segundo y último intento. Todo mundo a buscar el rebote si no cae la canasta. El 8 es el encargado, el 8 eleva adentro. Se acerca un punto, vamos a ver cuál es el ambiente, cómo lo mueve el equipo de Yaitepec. Ahí viene el jugador número 10. El 10 avanzando, el 10 poco a poquito midiendo temperatura. Encuentra el número 8. Por el otro costado el número 6 que en este intento de querer penetrar la defensiva del equipo de San José. Parece que se escucha un silbatazo, es una falta. Y por bandera levantada. Preventiva, jugador número 3 del equipo de San José. Hay tiros libres, el primero adentro. El primero sacude red, vamos a ver el segundo y último intento. Oportunidad para Columbo número 6. Aquí viene el 6 con esta puntería. No hay nada. En todo lo alto. Parece que hay otro silbatazo. Inmediatamente las indicaciones del señalamiento del señor oficial nos indica que es una falta del número 11 del equipo de Yaitepec. Avanzamos con estos 50 segundos y ya restándose. Tendremos 12 en la línea, los tiros libres. El número 11 comete la falta. Y por bandera levantada, obligatoriamente iremos a cobrar en la línea los tiros libres. El número 8 presenta equipo de trabajo, apunta, dispara. Ya soltó el disparo y no hay nada. El número 8, Leo, desaprovecha esta oportunidad libre. Aquí puede acortar distancia. 1, disparo, adentro. Se acaba el tiempo, 20 segundos. Avanza el equipo de Yaitepec, el número 10. El 10 aproximándose el terreno enemigo. Vamos a ver con César, número 8 de César. 10 segundos, el 6 de ganchito. 7 segundos, dice el señor oficial. Hay una falta al parecer. Número 6 comete la falta. Pega a su adversario. Tendremos 2 en la línea de los tiros libres. El número 6 para desmarcarse un poquito más en el marcador. No hay nada. El primero perdona, jugador número 6. Aquí viene el segundo y último intento. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a ejecutar? El número 6 ya realiza el tiro, ya viajó y también está fallando. Segundo solamente, se acaba la primera parte. ¿Lo va a elevar o no? Prefiere acercarse de más el 8. Se acaba la primera parte de esta gran final. ¿Y dónde está el aplauso público? Claro que sí, señoras y señores, un partido digno de reconocer, tal vez ya no con la misma intensidad, porque tenemos que reconocer igual que es torneo de un solo día. Imagínense usted el desgaste que se llevaron estos equipos. Buenos equipos llegaron el día de hoy y aquí está el resultado. En la gran final, el equipo de San José Tenango y el equipo de Yaitepec. Así es, señoras y señores, vamos a regresar, vamos a terminar, vamos a culminar que hemos empezado, este torneo de los 50,000. Aquí vamos a arrancar la parte decisiva. ¿A usted a quién le va? Aquí dice el público, ¿quién se va a llevar los 50,000? El 8, adentro. Abriendo, aventajando por 3 el equipo de Yaitepec. Aquí viene la respuesta del equipo de San José Tenango, el número 14. El 14 ataca, el 14 se va, el 14 disparó. No hay nada. ¿Quién lo tiene? El número 6, baja esférico. Arranca el equipo de Yaitepec. Aquí viene el jugador pidiendo calma, el número 10. Acercándose a terreno enemigo, se mueven todos los compañeros, todos buscan, todos se encuentran. Es esférico. El número 10, bajo la tabla, el 5. De una forma impresionante. Estaba solo, pero la defensiva tuvo que regresar por parte del equipo de San José. Y llega la falta, así que habrá 2 en la línea de los tiros libres. El primero, el número 5. No hay nada. No cae el primero. Vamos a ver el segundo y último intento. Presenta equipo de trabajo, ya lo realiza. Viaja el esférico adentro.
Y se aleja por 5 puntos el equipo de Yaitepe del número 3. Se acerca, vamos a ver cómo lo va a resolver el equipo de Tenango. Va a dejar ir esos 50, lo va a pelear el número 4. Girando, ocupando, protegiendo bien el cuerpo. Al esférico, ¿con quién? Con este, compañeros marcados, y es para tiro. Disparo, no hay nada. ¿Quién lo tiene en todo lo alto? Lo viene bajando el equipo de Yaitepe. Yaitepe en estos momentos a buscar más puntos, a buscar castigar al equipo de San José. El número 10 se acerca, el número 10 quiere buscar al compañero marcado. Aquí ataca el 6 con el 8, disparo, adentro. Se aleja por 7 puntos el equipo de Yaitepe. Vamos a ver al número 8 si saca la magia. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Es el 8, se va. Combinación al 3. Manda a volar al defensivo el 6. Simplemente las llegadas no son efectivas a favor del equipo de San José. En cambio, el equipo de Yaitepe aprovecha todas las llegadas, compañero Rigoberto. Nos vamos a tiempo fuera, nos vamos a conferencia, se está acabando el partido. Parece que el equipo de San José Tenango se le está notando el cansancio, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo a ver qué sucede, qué acontece en los últimos minutos de esta segunda parte. Saludotes a la gente que nos vino a acompañar para presenciar los partidos. Los que visitaron Totontepec de otras comunidades y también su agencia. Ya también agradecemos a los coordinadores, organizadores que nos hicieron llegar la invitación. De igual forma, la autoridad que está haciendo todo lo posible, a los donadores para que se lleve a cabo el torneo. Regresamos al terreno de juego con Leo, el número 14, amaga con hacer la violación. Mueve el pie, pivote, antes de salir al drible. Balón para el equipo de Yaitepec. Es el número 8, si no me equivoco. Es el número, o será el 10. Los dos son los que la mueven. Es Cosme, entrega a César. César en medio, juega con el número 6. El 6, que va a ser nuevamente con el número 8. El 8 para el número 10, de larga distancia, nada. 10 segundos en el cronómetro. Robo. Parece que el arroz se coció. Despidamos con fuertes y calurosos aplausos a los dos pentágonos que llegaron a la recta final, de grandes equipos que se hicieron presente en este último día. Agradezco la invitación que me hizo llegar al amigo Jafet, a la autoridad municipal, su servidor, directamente de Tamazulapa. Ojalá les haya gustado nuestra narración.